Vamos a contarle algo más y otra arista que tiene que ver con este incendio en Valparaíso son las potenciales enfermedades respiratorias que pudieran derivarse de la situación y del aire que se respira en los cerros de Valparaíso por estas horas. Para conversar de este tema vamos a conversar con la doctora Carolina Herrera. Ella es médico broncopulmonar y ha tenido la gentileza de venir al estudio de Hora 7. No es primera vez además que nos acompaña, doctora. Gracias por estar aquí. Buenos días, Patricia. Buenos días, Pía. Buenos días. Bueno, respecto a los efectos de los incendios en la salud humana y sobre todo en la salud respiratoria hay que distinguir tres elementos. La injuria inmediata, tanto térmica como por inhalación de los gases tóxicos y el humo. Los efectos inmediatos a 2 o 3 días, que es lo que tenemos que tener la alerta actual, y los efectos a largo plazo que pueden ser incluso cancerígenos. En forma inmediata, para que ustedes tengan una idea, esto es como torcerse un pie. La inflamación no viene de inmediato. Cuando uno inhala el aire caliente, eso de inmediato produce dolor, molestias, tos, sensación de ahogo. Pero a las pocas horas de inhalar, por ejemplo, el monóxido de carbono o el dióxido de sulfuro o cualquier otro gas tóxico, comienza una inflamación en el pulmón de tal manera que en las próximas horas uno podría ver hoy, mañana o pasado, que hay gente que va a experimentar sensación de ahogo, taquicardia, sensación de pecho apretado, le va a silbar el pecho y esas personas tienen que ser rápidamente llevadas a los servicios de urgencia, porque eso puede estar descompensando sus enfermedades crónicas o apareciendo lo que se llama edema pulmonar. Eso en los próximos días tiene que ser una materia de preocupación de la autoridad sanitaria. Pero a largo plazo, en esta gran extensión de superficie quemada, ustedes recordarán que antes uno construía con pizarreño o con asbesto. Entonces va a ocurrir que todo ese material particulado que es tóxico para la salud humana va a empezar a depositarse en los pulmones de las personas y pudiera aumentar el riesgo de cáncer o el riesgo de mesoteliomas u otros cánceres de la pleura. Doctora, bueno, nosotros pudimos estar ahí con un equipo de Hora 7, Hora 20, pudimos plasmar o palmar más bien lo que estaba ocurriendo. Efectivamente ya había pasado el incendio, pero las personas volvían a sus casas a tratar de recuperarlas, a trabajar en los escombros y en realidad ahí el aire que se respiraba era muy denso, se sentía, molestaba a los ojos. Estaban pasando mascarillas a quienes estaban allí, porque además, ojo, las personas están tratando de alojar, están instalados con carpas. Estamos hablando de que quizás ellos pudieron que inhalar todo ese dióxido después del fuego en sí mismo y ahora regresar al lugar sin ya el incendio mismo, pero me imagino que en todo lo tóxico todavía sigue rondando. ¿Por cuánto tiempo más? Y si es efectivo que el uso de mascarillas sirve efectivamente de algo. Hay dos cosas. El material particulado, mientras más visible y más grande, más fácil que uno tenga para arrancar o para sujetar, digamos, eso en esta mascarilla. Pero ese no es el que produce el mayor daño en la salud respiratoria. El material particulado ultra fino es el que compite con el oxígeno en el pulmón y ese es el que produce la sensación de asfixia y que disminuye la oferta de oxígeno para las personas. Y ese no se defiende con una mascarilla, de tal manera que es sumamente importante que las personas no estén expuestas a este humo. Ahora, se comprende que las personas quieran estar cerca de sus casas, claro, pero definitivamente es inconveniente desde el punto de vista de la salud que permanezcan ahí en tanto no se saque todo ese material que todavía está en ignición, si eso va a seguir ardiendo por semanas. ¿Se puede tratar con oxígeno? ¿Hay alguna forma? Por supuesto, pero primero hay que hacer el diagnóstico de la descompensación. Eso significa que las personas, la percepción que van a tener es de palpitaciones y eso hay que tratar de distinguirlo de lo que es la ansiedad o la angustia o la pena, pero definitivamente esa es una manifestación temprana de enfermedad respiratoria. El problema, doctora, es que la gente quiere precisamente dormir ahí, se ha instalado en carpas porque es su sitio y de alguna manera siente que tiene que proteger ese sitio donde quiere reconstruir. Ahora, yo quería preguntarle otra cosa porque escuché en su momento que se iba a ofrecer, no sé si se le está ofreciendo ya a todo el mundo, si es un operativo que está en curso, vacunación contra la influenza. ¿Es buena idea? ¿Es pertinente hacerlo ahora? Las vacunaciones siempre van a ser favorables, siempre. Todas estas personas, es más, ahora todas estas personas que además interactúan en un espacio cerrado como los albergues, van a tener aumentadas sus posibilidades de estar expuestas al virus influenza y a otras bacterias. De tal manera que la vacunación para ellos parece ser una medida mitigadora del riesgo. Quiero
volver a repetir esto, cuando uno se vacuna no es que no vaya a tener exposición o que no vaya a tener contacto con el virus influenza. El virus influenza va a llegar igual al epitelio respiratorio. Sin embargo, la reacción va a ser menos grave y por lo tanto los grupos de riesgo, los más vulnerables, los lactantes menores, los adultos mayores, las embarazadas, van a tener una enfermedad mucho más atenuada. Así es que vacunarse parece sensato, pero en realidad lo más importante ahora es salir del entorno en donde la gente está expuesta al monóxido, al dióxido, al material particulado. Sí, bueno, doctora, hay que pensar que son familias completas las que fueron afectadas. Esto incluye a todas las edades, todos los sexos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hay grupos de riesgo peor en este caso? Por ejemplo, si las familias van a efectivamente intentar volver a habitar sus casas, a construirlas, que entonces no lleven a niños ni personas de la tercera edad. A ver, uno tendría que decir que nadie debería volver a exponerse a ese entorno con ignición. Mientras esté ardiendo eso, no hay que volver. Mientras haya material carbónico cerca que uno lo inhala, visiblemente no deberían volver ni siquiera las personas jóvenes. Pero los que no deben volver, desde luego, son los adultos mayores a los que hay que tratar de instalar en alguna parte seguro y los niños pequeños. Ellos son especialmente vulnerables. Ahora, esto es un desastre nunca antes visto en nuestro país en términos de el daño respiratorio que va a ocurrir. Por lo tanto, hay un llamado a las autoridades sanitarias a hacer un seguimiento de toda esta cohorte de estas personas y hacer un estado cero de cómo está su salud respiratoria ahora e ir siguiendo para prevenir y poder tratar en forma oportuna las consecuencias mayores que esto pueda tener a largo plazo. Doctora, se estaba informando hace minutos desde Valparaíso que hoy era un día con vaguada costera, lo que para efectos del incendio es una buena noticia por la humedad que representa, pero para efectos de las personas que están durmiendo en carpa no es una buena noticia porque es un ambiente que está frío y que está además muy húmedo. ¿Qué consejo se le puede dar a esas personas sin decirle salga de ahí? Porque claramente ya no quisieron salir de ahí y quisieron permanecer. Bueno, cuando es absolutamente inevitable que las personas se expongan, tienen que exponerse lo menos posible. Eso significa que la gente que vive en Valparaíso, no solo la del área y de los cerros que están en ignición, deben proteger sus ambientes, deben mantener cerradas sus casas, evitando que entre el humo, porque el material ultra fino, el que no se deposita, sino que viaja a grandes distancias, es lo que hasta en Santiago en algún minuto o en los alrededores de Valparaíso va a hacer el mayor daño sobre mucha más población que la que está inmediatamente afectada y que perdió sus casas por desgracia. Ahora, en esto también hay que tener una alerta. Las personas que han fallecido, desgraciadamente, probablemente han fallecido en el 50% de los casos por la inhalación del humo, la intoxicación por monóxido, que es mucho más misericordioso que morir quemado, por supuesto, pero en los próximos días las personas que tienen insuficiencia respiratoria crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que fuma, la gente que tiene insuficiencia cardíaca, los hipertensos, están en alto riesgo vital. Por lo tanto, esas personas deberían salir del espacio más tóxico. Claro, muchas gracias, doctora Carolina Herrera, broncopulmonar de la clínica Avansalud. Importantes datos, por supuesto, para quienes están enfrentando esta tragedia y para las autoridades, aunque, ojo, hay que mencionar que ayer la ministra de Salud, Elia Molina, decretó la alerta sanitaria en la comuna de Valparaíso, así que, por supuesto, que se van a inyectar más recursos y van a haber más acciones respecto a la salud de los porteños, a mantener a quienes fueron afectados de la mejor manera posible.